Qué bueno es alabar al Señor. Nos gozamos alabándole y viendo cómo Él se mueve a través de su pueblo. Dice su palabra que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Nosotros lo creemos y nos gozamos de manera especial, hermano. Nosotros como creyentes debemos de buscar entender las cosas del Señor, ¿verdad? El entendimiento es parte del caminar del sabio. El que es sabio, el que tiene sabiduría, ¿verdad? El que aplica al conocimiento siempre busca, pues, buscar entender las cosas, valga la redundancia. Una de las cosas, hermanos, que de la razón del por qué Dios creó al hombre fue porque Dios quería mostrarle el amor, mostrarnos el amor a todos nosotros, ¿verdad? Darnos la oportunidad de que saliera de nosotros el alabarle, ¿verdad? El buscarle, el entender de las cosas, ¿verdad? La ciencia que viene de parte de Dios. Que la palabra nos habla, ¿verdad? De dos sabidurías. La palabra nos habla de la sabiduría que es terrenal. Y también nos habla de la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Y precisamente esa es la palabra que tenemos en el día de hoy. Estamos en búsqueda de entendimiento. En búsqueda de entendimiento. Debemos buscar entender la palabra de Dios, ¿verdad? Escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras. ¿Qué es entendimiento? Vamos a empezar por ahí. Pues entendimiento es escudriñar, como ya algo había dicho, pensar, ¿verdad? Discernir la relación entre las partes de aquello en lo que se tiene interés. Cuando usted tiene interés en algo, pues usted busca entenderlo. Usted tiene interés de estudiar mecánica, usted busca entender la mecánica. Usted se instruye. Si usted quiere entender cómo funciona un automóvil, pues usted busca información sobre ese asunto, sobre los automóviles. Y busca entender su funcionamiento. El porqué de las partes, el porqué de la batería, de la transmisión, ¿verdad? ¿Por qué todas estas cosas que componen el automóvil, el funcionamiento de cada una de estas cosas? Así que es importante entender, buscar el entendimiento. La Biblia nos habla en Hechos capítulo 8 de un etíope que fue a Jerusalén a adorar. Él escuchó hablar de Dios, el Dios de los hebreos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y fue a Jerusalén a adorar. Pero en su camino de regreso
sentado en su carro último modelo, comenzó a leer la escritura que estaba buscando entender. Quizás fue a adorar, no nos lo dice la palabra, pero me imagino porque ellos acostumbraban a leer la escritura. Me imagino que ellos leyeron esta escritura, este pasaje de Isaías, en el templo, y él comenzó, ¿verdad? Hubo un fuego en su corazón de querer entender esta escritura. Este personaje, este etíope, tenía una sed por entender las cosas del Señor. Quería entender las escrituras. La palabra dice que el entendimiento es manantial de vida al que lo posee. ¿Qué quiere decir esto? Que el entendimiento es algo que usted posee, algo que usted busca. El entendimiento no viene por osmosis. El entendimiento viene porque usted intencionalmente busca entender las cosas. No se deja llevar por lo que digan por ahí. Usted personalmente dice, vamos a ver si realmente esto que está aquí es verdad. Es triste saber que este etíope fue al templo a adorar y cuando salió de allí aún tenía dudas. Es triste saber, pero es normal. Es normal. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Las escrituras están diseñadas, las parábolas están diseñadas para esconder una verdad, para que usted tenga ese deseo de buscar el entendimiento de la misma, porque es por voluntad propia. Usted debe poseerlo. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿por qué le hablas en parábolas? Bueno, porque ellos tienen oídos, pero no para oír, no para entender. Tienen ojos, pero no entienden. Pero a ustedes se les ha dado, ¿por qué? Porque ustedes tienen ese deseo de escudriñar la escritura. Tienen ese deseo de saber cuál es la verdad escondida. Dice la palabra que un pueblo sin entendimiento caerá. Hermano, todos necesitamos entender que necesitamos a Cristo. Lamentablemente muchos no quieren o no están preparados o no quieren buscar entender lo que realmente las escrituras nos están diciendo. De hecho, hermano, muchas veces llegamos al templo por costumbre. Hermano, no lleguemos al templo por costumbre. No lleguemos al templo porque es domingo. No lleguemos al templo porque eso fue lo que mis padres me enseñaron. Todas esas cosas están bien, pero eso no debe de ser el motivo principal de venir al templo. Debemos de venir al templo entendiendo a quién estamos buscando. Para impresionar a Cristo, no a nuestro prójimo. Para entender a Cristo, no criticar al que está a nuestro lado, o al que llega, o al que necesita realmente de Cristo. Todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos entender que la razón por la cual nosotros venimos al templo es para entender más de Dios, conocerle más. Entender cómo yo puedo poner
esta parte del rompecabezas en mi vida. El etíope en su tiempo libre decidió seguir escudriñando las escrituras. Imagino que cuando estaban leyendo, los que saben, los que han escuchado la historia en Hechos, capítulo 8 del 26 al 40, está hablando de Isaías. De cómo el Mesías iba a dar su vida para perdonarnos a nosotros. Y cuando salió del templo, él salió con esa hambre de seguir buscando de las cosas del Señor. ¿Cuántos de nosotros salimos del templo con esa hambre también? Cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, todos se fueron a su hogar y siguieron sus vidas cotidianas, lo normal. Siguieron. Y bueno, fuimos al templo, escuchamos al profeta, lo que ellos pensaran, a Elías, a Juan. Escuchamos que ese es Jesús. Y pues seguimos para mi casa. Pero los discípulos se quedaron con Jesús porque querían entender esta verdad. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en búsqueda de entender las Escrituras? Hacemos como la multitud, que una vez termina la congregación, nos vamos cada cual a uno por su lado y sigue la semana igual. ¿O tenemos ese fuego ardiente dentro de nosotros para seguir buscando y escudriñando la verdad que se encuentra en Dios? De lo que hemos hablado, de lo que hemos citado. No estoy hablando, hermano, de citar algún salmo o enviar alguna cita bíblica a nuestras amistades o familiares. Estoy hablando de tener una relación con el Espíritu de Dios, genuina. De manera tal que le digamos, Señor, háblame a mi vida. Que esta palabra que el pastor está trayendo en el día de hoy, que esta palabra que yo he escuchado de los maestros me hable a mí. Muchas veces pensamos, esta palabra es para fulano de tal, para mi vecino, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. Nunca decimos que la palabra del Señor es para mí, porque somos tan perfectos. Estamos bien delante del Señor. Hermano, todos necesitamos de Cristo Jesús. Todos necesitamos entender de Dios, de las Escrituras. Señor, háblame a mí. Quisiera entender por qué están sucediéndome estas cosas. Todos nosotros en algún área de nuestra vida estamos cojeando. Y para entender por qué estamos cojeando, para entender lo que el Señor nos quiere decir para poder ser perfectos como Él, porque Él nos llama a nosotros a ser perfectos, Él nos llama a nosotros a ser santos, Él nos llama a nosotros a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Porque para los hombres es difícil estar en el mundo y no ser parte del mundo, de las cosas del mundo. Hermano, es muy fácil decir, esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, decimos, esa es la voluntad de Dios. Hermano, Jesucristo nunca dijo, bueno pues, si es así, pues es que esa es la voluntad de Dios. Jesucristo entendió desde un principio cuál fue su propósito, la razón del por qué Él fue enviado de parte del Padre. Y lo que dijo a lo último, antes de ser crucificado, fue,
Señor, si quieres, pasa esta copa de mí. Él entendió que él tenía que beber de esa copa, tenía que pagar ese precio. Pero él le dice, Señor, por favor, que pase esta copa de mí. Pero yo no quiero hacer mi voluntad. Yo no quiero hacer lo que yo pienso. Yo quiero hacer lo que tú piensas. Yo quiero hacer tus propósitos. Yo quiero seguir tus caminos. ¿Tenemos un corazón así como ese? No es la voluntad de Dios. No me salieron las cosas bien. Esa es la voluntad de Dios. Mis hijos no vienen a Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Mi esposo y mi esposa no vienen a acompañarme a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Pues estoy esperando la voluntad de Dios. Sin hacer nada. Sin buscar entender por qué las personas que nos rodean están actuando de esta manera. Sin buscar entender, Señor, cómo yo puedo hacer que tú me uses con tu palabra para que ellos también rindan sus vidas a ti, Señor, para amarlo. Porque no es por yo, no es por yo, Dios mío, Señor. Perdónenme en esa y muchas más. No es por mí, es por quien está en mí. Es por el Espíritu Santo del Señor que me selló, que me llenó. Estamos dejando que el Espíritu Santo llene nuestras vidas para entender. Es muy fácil, hermano, decir, esa es la voluntad de Dios. Es como cuando nos da dolor de cabeza. Nos da dolor de cabeza y vamos al botiquín para tomar aspirina. Si esa es la voluntad de Dios, pues me tomo la aspirina de la oración, Señor. Descanso en ti. Estoy contando con tu paz, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la aspirina del cristiano, hermano. Hermano, el dolor de cabeza lo que nos está indicando es que hay algo mal en nuestro cuerpo. Algo anda mal. La lucecita de que está en su automóvil, la lucecita del motor, cuando se enciende, quiere decir algo está mal. No quiere decir que usted venga y coge y le rompa la bombillita. Algo anda mal en el motor. Asimismo, cuando no queremos nosotros buscar entendimiento, nos tomamos la pastilla llamada. Esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, el etíope no se conformó con tomar una pastilla. No se conformó con ir al templo a adorar. No se conformó con solamente oír la palabra de Dios. Mientras estaba de regreso a su casa, él estaba escudriñando la Escritura, tratando de discernir qué es lo que significa esta palabra que escuché en el templo cuando estaba adorando a Dios. Hermano, la palabra nos dice que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Es un privilegio para nosotros el poder que el Señor nos ha otorgado para poder entender su palabra. Pero para poder entender su palabra hay que buscarlo. Hay que ir. Buscar en la palabra. El Señor utiliza cualquier cosa para llamar nuestra atención al entendimiento. Una vez estaba buscando yo a veces que nos vamos un poco también muy profundos en entender las cosas, ¿verdad? Y Señor, yo quisiera entender un poco más profundo esta cuestión de la fe. Me gustaría. Y un día estaba cortándole el pelo a mi hijo y me tocó cortar la parte de atrás de su cabeza. Y él estaba tratando de levantar la cabeza porque él quería ver. Y él me dice, yo le digo, mijo, quédate mirando hacia el piso porque es que no puedo recortarte bien. Y me dice, no papi, pero es que yo quiero ver.
Y yo le digo, ¿tú confías en mí? Confía en mí y después luego ve. Hermano, y eso fue como el Señor me habló en ese... El Señor utiliza cualquier momento para hablarnos. Utiliza el impío para hablarnos. Utiliza el impío a las cosas del mundo para sustentarnos, hermano. ¿Quién se acuerda? A Elías. Elías predicó sobre la sequía y los cuervos iban a llevarle alimento. Hermano, no se encierre, no tengamos gringolas espirituales. El Señor nos puede hablar a través de cualquier persona. Y como dice Juan, no digan que tenemos a Abraham por padre, porque hasta de las piedras el Señor le puede levantar hijos a Abraham. Y hermano, y uno meditando en esto, wow, Señor, por eso es que tú nos dices a nosotros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nuestro prójimo, tú puedes enseñarnos cosas a través de nuestro prójimo. Inclusive a través de las personas que pensamos nosotros que no tienen a Dios. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo una vez fue de noche a hablar con Jesús porque él estaba buscando entender cómo yo puedo entrar al reino de Dios siendo viejo. ¿Cómo puedo? Y nuestro Señor Jesús sabiamente le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El entendimiento, hermano, puede venir de un lugar en donde menos lo esperas. De donde menos tú esperas puede venir el entendimiento. El problema es que para entender se necesita escuchar atentamente. Ay, ay, ay. Y a muchos de nosotros no nos gusta escuchar, nos gusta dar nuestra opinión, nos gusta hablar. Ay, yo pienso que la palabra de Dios dice esto, yo pienso lo otro, yo pienso aquello, hermano. Realmente estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Estamos entendiendo ese salmo que le texteamos a nuestro prójimo. Para entender, hermano, se necesita escuchar atentamente, discernir todo pensamiento en búsqueda de entenderlo. Esto es lo que Pablo nos dice, tenemos que subyugar, poner todo pensamiento bajo la autoridad de Cristo Jesús. Una vez el Señor le dice a los discípulos, tengo muchas cosas que decirles. Pero en este momento no la van a entender. Porque a los discípulos les gustaba mucho, ¿verdad? Abrir la boca antes de tiempo. Sin buscar entender las cosas. Sin procesar. Hermano, debemos tener hambre y sed de entender la palabra de Dios. Así como esa hambre y esa sed que tenía este etíope. Un alto funcionario de alto rango, puesto sobre riquezas, dispuesto a escuchar la palabra de Dios. La palabra que Dios quiere decirnos en este momento. La palabra nos dice, ¿verdad? Los proverbios, el hombre más sabio que ha pisado este planeta después de Cristo Jesús, claro. Que Cristo Jesús es sabiduría. Su espíritu, parte de su espíritu. Nos dice que la sabiduría recrea al hombre entendido. La sabiduría recrea al hombre
entendido. Cuando Felipe le explicó al etíope, ¿verdad? Porque el etíope estaba por aquí, el ángel del Señor fue a donde Felipe le dice, Felipe, ve por aquí, que por ahí hay un etíope que está buscando entender la escritura. Corre, avanza, corre. Y cuando Felipe comenzó a explicarle al etíope de quién la escritura estaba hablando, este etíope quiso ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ellos pasaron por un lugar en donde había agua. Y el etíope dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? A lo que Felipe le contestó, si crees de todo corazón que la escritura habla de Cristo Jesús, no hay nada que le impida. El etíope tomó la decisión de recrearse, tomó la decisión de morir y resucitar en el bautismo sumergido por agua. Tomó la decisión de ser una nueva criatura, de morir a los viejos pensamientos para adquirir los pensamientos de Jesús, entendiendo que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar salvación y vida eterna junto con el Padre. Hermano, las misericordias de nuestro Señor son nuevas cada mañana. Nosotros debemos recrearnos con la palabra del Señor, entendiendo que tenemos que tomar nuestra cruz cada día, morir al viejo hombre todos los días y seguir a Jesús para que nos muestre el camino de nuestro diario vivir. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Porque dio su vida para que nosotros recreemos la nuestra. Porque Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Porque sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Padre, recrea nuestra vida en esta hora, mi Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo sea revelándose, sea glorificándose en nuestra vida y que podamos entender, Señor, tu palabra, tu escritura, que podamos vivirla con entendimiento, reconociendo, mi Señor, que tú eres Dios sobre todos los dioses, de que tú puedes sanar, de que tú puedes resucitar, de que tú todo lo puedes, Señor, de que tú vives en nuestras vidas, Señor, y puedes quitar todos aquellos pensamientos, mi Dios Padre amado, que no van de acuerdo, alineados con tu palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que cada uno de nosotros tú te reveles, te glorifiques en cada una de nuestras vidas, Señor, que podamos verte y que podamos tomar ventaja todas las mañanas, todas las horas, Señor, de tu infinita misericordia, porque tú eres fiel. Ayúdanos, Señor, a tener ese deseo de poder entender tu palabra, para poder aplicarla a nuestro diario vivir, en nuestros trabajos, cuando salgamos de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, Señor. Y si hay alguien, Señor, Padre amado, en esta hora, que esté escuchando bajo el sonido de mi voz y quiera entender, Señor, y quiera entregar su corazón, Señor, debe creer, Señor, de que tú eres Dios, que moriste por nuestros pecados,
tomaste todas aquellas cosas que nos alejaban de ti, las crucificaste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día, dejando pruebas indubitables de que tú vives. Sella, Señor, a aquellos que hayan creído en ti en este momento con tu Santo Espíritu, y que tengan esa hambre y ese deseo, así como este etíope, de buscar, escudriñar y entender tus palabras, Señor, las Escrituras. Si hay alguien, Señor, Padre amado, pues que se haya enfriado, mi Dios Padre celestial, que esté, Padre amado, flojo, no sé, que no entienda, Señor. Sé tú, Padre amado, despertando ese deseo, Señor, porque no hay justo desamparado, Señor, que quiera entender tu palabra, Señor. Tú no nos rechazas. Cuando queremos entender más de la Escritura, más de tu palabra, te damos gracias, Señor. Llena nuestra vida, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Y que podamos, Señor, seguir clamando tu nombre, seguir buscándote mientras pueda ser hallado, Señor. Entendiendo a quién estamos adorando, a quién estamos buscando, quién es el que nos está hablando. Gracias te damos, Señor. Oramos por todas las naciones, por todos los ministros, los presidentes, los gobiernos, Señor. Que seas tú, Padre amado, tocando con tu Santo Espíritu a cada uno de nuestros líderes, Señor. Que tú puedas enviar personas para que ellos entiendan las Escrituras y entiendan que en ti y solamente en ti hay vida, y vida en abundancia. Gracias te damos, mi Dios. En el santo nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hemos orado. Amén. Dios les bendiga, hermano, y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga.